tendremos a María Gabriela Goñi, que nos dará una charla acerca de procesamiento sísmico. Gabriela es geofísica, egresada de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en procesamiento sísmico desde 2012, en geonodos y en YPF en la actualidad. Actualmente se dedica a migración en profundidad en la Gerencia de Operaciones Geofísicas y Exploración. En la charla de hoy se va a hablar acerca del procesamiento sísmico, que utiliza una gran variedad de técnicas para generar una imagen sísmica del subsuelo a partir de los datos adquiridos en campo. Y es muy importante ya que transforma este dato adquirido en un dato geológicamente interpretable. En esta charla se van a abordar conceptos básicos de procesamiento sísmico, como lo son la medición de velocidades, la atenuación de ruidos aleatorios y coherentes, generación de stacks, y también se van a comentar los beneficios del proceso de migración. Así que bueno, Gabriela, si querés, podés ir compartiendo tu presentación. Y bueno, les decimos a los participantes que durante la charla tengan los micrófonos apagados y si les surge alguna duda, bueno, las pueden ir dejando en el chat y cuando finalice la charla las leemos y las solucionamos. Ay, Gaby, estás con el micrófono apagado. Ahí estamos. Ahora sí. Muchísimas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Hoy, como voy a charlar, les voy a contar acerca del procesamiento sísmico, que es la segunda etapa del método sísmico. Aquí les dejo mi mail. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Es mi mail personal. Así que si están viendo la charla grabada y tienen alguna duda, no, ningún problema, me escriben. A ver, para adelantar, primero, un segundito, puntero láser y adelante. Bueno, esta, como bien dijo Lucía, es la segunda charla dentro de un ciclo de 4 charlas de las etapas del método sísmico. Y hoy me toca presentarme. De lo que voy a hablar es, primero, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el procesamiento sísmico en general. Luego voy a contarles brevemente cómo se construye una sección de stack, que es fundamental dentro del proceso, para poder seguir luego con algunos puntos, no todos, del procesamiento pre-stack, porque son muchísimos y son tal vez demasiado elevados en contenido. Y luego voy a terminar hablando un poquito nomás de los conceptos básicos de la migración sísmica. ¿Para qué la usamos? ¿Qué es? Simplemente me gustaría que se queden con esa idea. Bueno, empiezo hablando por la introducción. Los que estuvieron el viernes pasado en la charla de Rocío pudieron ver todo lo que era la adquisición de datos sísmicos. El método del método de adquisición, o sea, la adquisición de datos sísmicos, lo que hace es, brevemente, en el campo, genera ondas, las cuales son captadas por unos sensores que están en superficie. Ese es el experimento básico que se hace en el campo. Estuvo muy bien explicado por Rocío en la semana pasada. Bueno, ¿qué hacemos con todo este dato que generaron en el campo? Ante una cosa, es muy importante esta etapa de adquisición y es muy importante también 2 cosas en particular. Primero, que esté bien planificada. ¿Por qué? Porque los parámetros de adquisición tienen que estar correctamente elegidos para poder iluminar bien el horizonte o la formación objetivo, ¿sí? Entonces, tiene que estar bien planificado y tiene que también, la adquisición sísmica tiene que estar bien realizada en el campo. Es decir, todos los puntos que fueron planificados deben haber sido realizados. Si yo dejo huecos, a veces es difícil
en procesamiento recuperarlos, y a veces incluso imposible. Todo el dato que no fue tomado en el campo, luego es casi imposible de reproducir. Por eso es entonces muy importante que esté bien realizada la adquisición sísmica. También, otra cosa no menor, es la parte más costosa de toda la secuencia. Por lo tanto, ya que la vamos a hacer, hagámosla bien una sola vez. Bueno, del dato de campo nos llega a la oficina, ¿sí? Mucho dato de campo, mucho volumen, nos llega al centro de procesamiento. ¿Qué hacemos con ese dato? Lo ordenamos y le vamos aplicando física y matemática de manera secuencial, ¿sí? Para convertir nuestro dato de campo y con eso construir un modelo del subsuelo, ¿sí? Que nos permite generar imágenes sísmicas que luego van a ser geológicamente interpretables, ¿sí? Entonces, este es el objetivo del procesamiento. A partir del dato del campo, nosotros trabajamos en realidad con la teoría física de la ecuación, con la teoría física de propagación de ondas en el subsuelo, y en particular con los algoritmos que salen del análisis de señales digitales, porque si bien recuerdan, en el campo digitalizaron toda la información y a nosotros nos la pasan ya digitalizada. Entonces es básicamente reorganizar las trazas y aplicarle matemática y física para poder llegar a una sección interpretable. Bueno, me pareció interesante mencionar, porque yo mucha idea no tenía cuando estaba terminando la universidad, qué hace o dónde está, en realidad dónde trabaja un geofísico que se quiere dedicar a procesamiento sísmico. Bueno, en general, los geofísicos que hacen procesamiento sísmico terminan trabajando en empresas de servicios geofísicos. Hay muchísimas a nivel mundial desde ya, pero les dejo anotados acá las empresas que hay en el país actualmente que hacen procesamiento sísmico en empresas de servicio. También podemos trabajar en petroleras. Hay algunas petroleras, no todas, que tienen su propio centro de procesamiento, ¿sí? En particular, yo estoy en YPF, que es petrolera, y trabajamos con proyectos in-house, trabajamos para proyectos que están propios de YPF, y también, si llegado el caso de que YPF la empresa necesite sacar un trabajo para procesar afuera, lo supervisamos, ¿sí? También tiene que trabajar alguien de procesamiento en adquisición. Como ya les comenté, es crucial que el dato se esté tomando de manera adecuada. Para eso realizan la gente en el campo, realizan un control de calidad in situ, un procesamiento muy básico, pero tiene que ser rápido el resultado, por si hay algún desperfecto o algo que no está funcionando bien, tienen en el momento la posibilidad de volver a tomar los puntos que no fueron vibrados o que fueron vibrados de manera errónea. También puede trabajar en investigación, tanto académica como dentro de alguna empresa. Investigación académica, tengo bastantes conocidos que hacen investigación en temas de procesamiento sísmico, tanto en el país como fuera. Y dentro de las empresas, muchas empresas desarrollan su propio software, como es el caso de Shell, por ejemplo, y entonces esas empresas también, dentro de esas empresas uno puede hacer investigación, pero más aplicada a lo que es el desarrollo del software. Bueno, ¿y cómo trabaja alguien que hace procesamiento sísmico? Estamos todo el día detrás de la computadora. Espero que no se desmoralicen. Pero bueno, muy lindos los monitores, muy grande, muy linda la oficina, pero realmente estamos mucho tiempo detrás de la computadora. Dependemos mucho también del software de procesamiento, que en general las licencias que manejamos son de licencias comerciales. Generalmente no usamos una sola licencia. Si usamos una,
particular, pero cada proyecto es diferente. Entonces, para pequeños detalles, vamos a necesitar o otro software o cambiar algún código de algún módulo. Podemos hacerlo en el lenguaje de Python, el lenguaje C++, lo que sea. Necesitamos muchas veces, ante cada problema nuevo, usar diferentes herramientas, ¿no? Si quieren probar, les dejo este código que se llama Seismic Unix, que es un paquete de servicios sísmicos de código abierto. O sea, es gratis, lo pueden descargar en cualquier momento y pueden hacer procesamiento en sus computadoras si quieren para probar a ver cómo es. Y es de Colorado School of Mines, así que lo dejo como para que lo tengan en cuenta. Y en cuanto al hardware, bueno, utilizamos clústeres de procesamientos que son una colección de máquinas con grandes capacidades de cómputo que trabajan en conjunto, ¿sí? Bueno, brevemente, para finalizar la introducción, lo que les presento acá es una secuencia genérica de procesamiento. Digo genérica porque no hay una sola secuencia de procesamiento. Cada proyecto, cada problema va a tener diferentes secuencias. Una secuencia adaptada a cada problema. Me pareció interesante sobre todo remarcar la posición del stack, que después vamos a ver qué es, qué ubicación ocupa dentro de esa secuencia. Si el proceso de migración se produce después del stack, la migración se llama post-stack. Y si el proceso de migración se produce antes del stack, la migración se llama post-stack, ¿sí? De manera genérica. Y tiene muchísimos pasos, pero que pueden ser resumidos, la secuencia puede ser resumida de la siguiente manera. Un poco de análisis de señal, en donde uno hace geometrías, elimina ruidos, hace control de amplitudes de la señal, etcétera. Luego viene la parte de migración, que es el imaging, ¿sí? Es muy importante y se trabaja en conjunto con el análisis de velocidades. Y luego, para finalizar, están los procesos. Hay un nuevo proceso de señales, unos nuevos pasos en donde se hace los procesos post-stack. Bueno, les voy a contar ahora cómo se construye un stack. Primero les voy a contar para qué lo hacemos, ¿sí? ¿Qué pasa? El método sísmico está lleno de ruidos de todo tipo. Hay ruidos aleatorios, ruidos coherentes, y en particular, para atenuar los ruidos aleatorios, se realiza el experimento en el campo de iluminar muchas veces el mismo punto, ¿sí? Desde diferentes lugares, ¿sí? Con mediciones independientes. Entonces, la suma de todas esas iluminaciones que yo les voy dando, la suma de todas esas reflexiones, va a generar el stack, ¿sí? Que lo que va a hacer es realzar la señal geológica y reducir o atenuar enormemente el ruido aleatorio. Es decir, que aumenta la relación señal-ruido. Bueno, la manera de llegar al stack, bastante básica, es a izquierda vemos un esquemita de cómo se adquieren los datos en el campo. En particular, tengo una fuente, que en este caso es un barquito, con todos los receptores colgando que simulan estar en la superficie. Para las reflexiones, o sea, para los eventos que reflejan en la interfase número 3, ¿sí? El shot gather, que es el registro que a mí me llega del campo, tiene esta forma, ¿sí? Un detalle, que es un gather, porque lo voy a usar mucho. Un gather es simplemente una manera, cualquiera, de agrupar trazas por algo en particular. Por ejemplo, un shot gather son todas las trazas que tienen en común el shot, es decir, la fuente.
Un offset gather son todas aquellas trazas que tienen en común el mismo offset. Un CMP gather son todas las trazas que tienen en común el CMP, ¿sí? Es simplemente una manera de agrupar las trazas. Bueno, el shot gather tiene esta forma en donde en el eje vertical estamos hablando de tiempo de viaje, tiempo doble, ¿sí? Y en el eje horizontal, el offset. Estamos hablando de distancia. Recuerden el offset, que lo vieron, lo explicaron la semana pasada, es la distancia entre la fuente y el receptor, ¿sí? Bueno, esto es lo que me llega del campo, lo que está a la izquierda, y a derecha es lo que nosotros construimos ya en procesamiento. Lo que hacemos es, de toda la registración que tenemos, reagrupar las trazas de manera tal que se queden juntas aquellas que iluminaron el mismo punto en profundidad, ¿sí? Bueno, eso se llama CMP gather. CMP porque hace referencia al common midpoint, que es el punto medio común, que en realidad está en superficie, no en profundidad, pero estamos hablando de este punto en particular. Bueno, ¿cómo luce ese CMP gather? Lo vemos aquí a la derecha. Para el punto A, para el CMP A, ¿sí? Veo la traza con el evento. Esta traza en particular, la que está más a la izquierda, corresponde al tiempo de viaje, o sea, a la fuente y al receptor más cercanos al punto medio común, que tuvieron un menor tiempo de viaje, por lo tanto, se ocupan en una se posicionan en una posición un poco más, o sea, a menor tiempo, perdón. Bueno, a medida que nos vamos o sea, que el ángulo de incidencia va creciendo, los eventos empiezan a aparecer un poco más por debajo. Bueno, la forma que va adquiriendo ese evento es en realidad una hipérbola. Y esa hipérbola es función de la velocidad promedio que hay por encima del reflector, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, con una velocidad correcta, que después vamos a ver cómo se llega a esa velocidad, vamos a corregir la diferencia en los tiempos de viaje para cada traza, ¿sí? Es decir, a cada traza, a cada evento de acá, le vamos a aplicar una corrección para que queden en una posición horizontal, ¿sí? Esa corrección que le aplicamos se llama corrección por normal move out. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es que esta corrección, que es una corrección dinámica, genera un estiramiento en las trazas lejanas. Bueno, responde a esta fórmula, pero lo que es interesante ver es que acá tengo no un reflector, sino tengo 4 reflectores, ¿sí? En un CMP gather normal, si yo le aplico la corrección, quedan de esta manera, quedan horizontalizados, ¿sí? Pero si ustedes ven al final, para offsets, en la zona de los offsets largos, la traza se estira, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una onda y la estiramos, la deformamos, le estamos cambiando el periodo, estamos haciendo un desastre. Esta parte, antes de utilizarlo, tenemos que mutearlo, es decir, cortarlo, ¿sí? Bueno, volviendo a nuestra sección, a nuestro CMP gather, teníamos el CMP gather con las 10 tracitas, aplicamos la corrección por normal move out, el evento queda horizontalizado y sumamos, ¿sí? Sumamos esas 10 trazas y queda una sola traza suma. Esa traza va a tener un fold de 10, es decir, sumó 10 trazas. Fold 10 entonces significa la cantidad de veces que nosotros iluminamos el mismo punto, ¿sí? Bueno, como resultado, esta traza suma, ¿sí? Suma en fase. Nuevamente, repito, todos los elementos de un punto común profundo, la señal geológica se suma y el ruido aleatorio se cancela. Entonces se mejora la relación señal-ruido.
Bueno, esto que hicimos recién, del experimento, del CMPGAR, armo el CMPGAR, corrijo, muteo, corto lo que se estiró, en realidad me da una sola traza, ¿sí? Que es, por ejemplo, la que está acá en rojo. Yo tengo que hacer lo mismo con todos los CDPs, ¿sí? Con todos los CMPs, para lograr una sección stack. Bueno, ahora les voy a contar algunos detalles de el procesamiento que se hace previo al stack. Bueno, hay muchísimo para hablar, cada tema es un curso diferente, realmente fue muy difícil para mí resumirlo, pero bueno, básicamente si uno habla de procesos, la mayoría, siempre estamos hablando de alguna de estas 4 cosas, o ajustes de la undícula, o correcciones por las trayectorias, correcciones estáticas, dinámicas o migración, corrección de amplitudes por la ecuación de onda, y atenuación de ruidos, ¿sí? Siempre estamos hablando de alguna de esas cosas. Voy a arrancar contándoles de uno de los problemas mayores que tenemos en la sísmica terrestre, ¿sí? Que es la corrección estática. La corrección, o sea, ¿por qué tenemos ese problema? Porque en tierra nosotros lo que hacemos es adquirir desde la topografía, y la topografía es irregular, ¿sí? Está a diferente altura, obviamente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos cómo queda ese registro, cuando tenemos una topografía irregular, y, por ejemplo, aplicamos normal move out, por más que esté bien la velocidad, no queda correctamente corregida, no queda correctamente horizontalizada. Y el problema es que hay una diferencia de tiempos porque un receptor está muy alto y el otro está muy bajo, y así, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es aplicarle una corrección estática, que es simplemente un tiempo, un delta de tiempo, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Para llevar todo a un datum de referencia sísmico, ¿sí? Es decir, a un mismo plano. Lo que vamos a hacer con esa corrección estática, que digo que es estática porque agarro la traza y la subo o la bajo en un bloque. No es como la corrección dinámica del normal move out, que no solamente la sube y la baja, sino que la estira, ¿sí? Estática es porque la subo o la bajo y nada más, pero no cambia su forma. Entonces, para llevar todo a ese plano, aplico esa corrección que se calcula y me permite simular que fue adquirido desde este plano, ¿sí? Entonces vuelvo a estar en la misma condición que antes, en donde los eventos, por ejemplo, de reflexiones figuran como hipérbolas. Otra corrección estática que se tiene que aplicar es la corrección por la capa meteorizada o la capa de baja velocidad, el weathering, no sé si lo han sentido nombrar, que el problema es el siguiente: justo por debajo de la topografía, puede llegar a medir, no sé, cientos de metros, se encuentra una capa de baja velocidad, que lo que hace es cambiar simplemente la trayectoria de nuestras ondas, de nuestros rayos. Entonces, se aplica también una corrección estática un poco más difícil de calcular, porque ahora no solamente tengo la topografía, sino que también tengo esta capa de baja velocidad, para simular que nosotros tomamos los datos desde el datum sísmico, ¿sí? Desde un plano. Para poder realizar esto necesito que los datos de campo sean relativamente buenos para poder picar los primeros arribos, ¿sí? de la registración. Esos primeros arribos, en realidad, si nosotros los vemos en una dromocrona, son las ondas directas y las ondas refractadas. Entonces, aplicando el método de refracción sísmica, podemos calcular un modelo de velocidades de esta capa meteorizada, ¿sí? Y teniendo el modelo de velocidades, puedo calcular la diferencia en tiempo que es necesaria para correr hacia arriba o hacia abajo mi traza y poder ponerla en este plano.
¿sí? Bueno, acá les muestro un ejemplo de cómo es un stack sin la corrección estática a izquierda y un stack con la corrección estática a derecha. Se observa, por ejemplo, este evento en particular, si uno lo está mirando y no sabe que no tiene la corrección estática aplicada, puede creer que acá hay una depresión o algo, algo geológico que no entiende. Sin embargo, en realidad está provocado por algo en la superficie, o bien la topografía o bien una capa de baja velocidad. ¿Sí? Bueno, otra cosa importante en la sísmica en general, no solamente la terrestre, es la medición de velocidades. Para medir velocidades, lo que nosotros utilizamos es, teniendo el CMP Gather, hacemos un análisis de semblanza, ¿sí? En donde el eje, acá el eje vertical coincide con el tiempo doble y a derecha, o sea, con el eje vertical, perdón, el horizontal, tenemos las velocidades, ¿sí? Y estas son las semblanzas. Para aplicar velocidades, para generar las leyes de velocidades, lo que nosotros vamos haciendo es picando, ¿sí?, los picos de semblanza, y con eso vamos viendo a derecha, o en donde esté en el display, cómo va siendo dinámicamente la corrección por normal move out, ¿sí? También, a veces el pico de semblanza no coincide o no se corresponde con una buena velocidad. También es necesario hacer stacks parciales, ¿sí?, con más o menos 20%, 10% de la velocidad que estamos picando, para ver si hay algún mejor ajuste, ¿sí?, de la velocidad. Con cada uno de estos leyes de velocidades, nosotros los vamos colocando, ¿sí?, en una sección, y luego formamos el modelo, la sección de velocidad completa. Bueno, les voy a comentar algo sobre ruido coherente. Ya vimos que los ruidos aleatorios se eliminan bastante por el stack, ¿sí? El ruido coherente es mucho más complicado. Aquí tenemos a izquierda un registro de campo terrestre, ¿no?, en donde a nosotros nos interesan las reflexiones. Ese es el dato que nosotros queremos salvar. Pero ¿qué pasa? No viene solo, viene con un montón de cosas arriba. La onda directa, la onda refractada, que esas no importan tanto porque después las muteamos, pero sí molestan bastante, por ejemplo, la onda aérea, que es esta que viene por acá, y todo el cono, sobre todo el cono central, que está invadido por ondas superficiales que se llaman ground roll, ¿sí? La habilidad de los geofísicos que procesan está en poder mantener las reflexiones, o sea, sacar los ruidos, manteniendo las reflexiones lo más intactas posible. Para quitar el ruido coherente, por ejemplo, podríamos usar el filtro, el FK, ¿sí? O sea, trabajar en el dominio de la frecuencia y el número de onda. Esto, por ejemplo, a la izquierda les puse un caso en el que está bien muestreado, es decir, tengo una muy corta distancia entre los receptores, ¿sí? Y puedo muestrear bien el ruido, que es lo que está en el cono central aquí, lo que estoy señalando. En ese caso, si está bien muestreado el ruido, podría trabajar en el espectro y en el espectro filtrar la parte que es ruido y de esa manera eliminarlo. Pero ¿qué pasa? En la realidad no suceden esas cosas. Uno, cuando hace la adquisición, quiere muestrear bien la señal, pero a veces no muestrea bien el ruido. Entonces el ruido aparece aliado, ¿sí? Y cuando voy al espectro FK, no puedo diferenciar qué es ruido y qué es dato. Por lo tanto, se utilizan otras técnicas, ¿sí? En general, no es un solo paso de atenuación de ruido coherente, sino que son muchos. Atacamos cada ruido de manera individual, ¿sí? Y generalmente usamos filtros por pendientes, ¿sí?
en diferentes rangos de frecuencia. Por ejemplo, le damos esta onda aérea que tiene una velocidad aproximada de unos 300 metros por segundo, que entonces enfocamos en esa pendiente un determinado rango de frecuencias, ¿sí? Y atacamos solamente eso, no atacamos todo. Bueno, acá por ejemplo vemos el resultado de un shot gather, de un 3D, a izquierda antes de la atenuación de ruido y a derecha después de la atenuación de ruido. Pueden ver las diferencias, ¿sí? Acá también hice una corrección de ganancia y ven que desaparecen bastante bien. Bueno, eso era en el caso de la sísmica terrestre. Hablando de la sísmica marina, el mayor problema que tienen cuando uno trabaja con datos de sísmica marina es la reflexión de múltiples, ¿sí? ¿Qué es una múltiple? Primero, es un evento de energía que ha rebotado en más de un lugar, ¿sí? A izquierda se ve el gráfico de unos ejemplos de algunos tipos de múltiples que hay, y lo que es interesante ver es que la reflexión simple es la de la izquierda, la que estoy señalando ahora, ¿sí? Estas son las reflexiones con las que nosotros vamos a trabajar. Todo lo demás es ruido, ¿sí? ¿Y por qué se da en el caso del mar particularmente? Porque el coeficiente de reflexión de la interfaz agua-aire es muy, muy fuerte, ¿sí? Es -1 en realidad. Pero, ¿qué pasa? Entonces, cuando llega a la superficie del mar, toda esa energía rebota, ¿sí? Se refleja, perdón, y vuelve a generar otra adquisición más. Entonces, por ejemplo, o sea, bueno, hay múltiples de corto periodo, de largo periodo, de las múltiples que se les ocurra. Una múltiple muy común en el fondo en la registración marina es la doble, ¿sí? Que o sea, viene por acá el rayo, toca en el fondo marino, o sea, refleja en el fondo marino, vuelve, refleja en la interfaz agua-aire, vuelve hacia abajo, refleja y vuelve a generar una registración exactamente igual a un tiempo doble, ¿sí? Es decir, esto tiene un T1 y este tiene 2T1. Lo bueno que tiene es que son predecibles. Entonces, nosotros podríamos llegar a generar un modelo, ¿sí? de predictivo de dónde podrían llegar a caer las múltiples. Entonces, generamos el modelo y podemos restarlo, no en un solo paso, en muchos pasos, porque tenemos que atacar cada múltiple en particular. Este es un ejemplo de un stack, de un registro, de una adquisición marina, ¿sí? Esto que vemos bien fuerte es la interfaz, o sea, el fondo marino, ¿sí? Esta es toda el agua. Y ven que al tiempo doble se repite exactamente lo mismo, ¿sí? Si es más profundo, se repite un poco más profundo, pero siempre al doble. Así que realmente son muy fuertes las múltiples y hay que atacarlas con mucho cuidado. Otros métodos también podrían ser, por ejemplo, aplicar la transformada de radón o la de convolución, pero bueno, eso más para dato terrestre. El dato terrestre también presenta múltiples, pero no son tan graves como en el caso marino. Y a izquierda les muestro un ejemplo de unos gathers de sísmica marina, ¿sí? Sin corrección. Acá en el medio hay una pequeña semblanza, sí, media precaria, pero está picada una ley de velocidad, y acá a derecha están estos CMP gathers corregidos, ¿sí? Vemos que la energía, o sea, los eventos que corresponden a las reflexiones primarias quedan bien corregidos. Sin embargo, las reflexiones múltiples quedan subcorregidas. Esa es otra manera también de atacar el problema. Bueno, y finalmente voy a dejarles algunos conceptos de lo que es el proceso de migración. Hasta ahora vinimos hablando
de que todo era horizontal, todo era muy bonito, pero nosotros realmente a priori no sabemos si las capas del subsuelo están planas y paralelas, como nos dice la teoría. Seguramente que no, seguramente tienen inclinación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un horizonte que está abusando? El mismo experimento de antes, tenemos una fuente que refleja en un punto, ley de Snell, salimos y la señal es recibida por este geófono. Ahora, como venimos trabajando nosotros, el CMP lo formamos, ¿sí? Nosotros pensamos, suponemos que la señal fue adquirida en esta posición. O sea, que el punto que estamos iluminando es en realidad este. Nosotros pensamos con la teoría que venimos trayendo. Por lo tanto, vamos a estar midiendo, o sea, vamos a estar viendo algo que no está ubicado en la posición correcta, ¿sí? Por lo tanto, la migración es el proceso que reposiciona geométricamente las señales registradas para mostrar cada evento sísmico, ¿sí?, en la posición del horizonte donde se produjo la reflexión y no en la posición donde el mismo fue registrado, en superficie. Más básico es, estamos en una sección stack, es decir, estamos en una sección de offset 0, en donde suponemos que la energía, o sea, un rayo sale de aquí, viaja, se transmite por acá, se refleja a 90 grados y vuelve. Tarda 0,2 segundos para ir, 0,2 segundos para volver. Y se reflejó realmente en la posición A. Lo que nosotros vemos en el stack es como si se hubiese reflejado en la posición B, ¿sí? Es decir, este mismo tiempo, pero como nosotros creemos que estamos registrando lo que está exactamente por debajo del CMP, el evento que producido por esta reflexión lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, lo que hace la migración, lo que hay que hacer es mover la información del punto B al punto A, ¿sí? Esa es básicamente la migración, la base de la migración post-stack geométrica, ¿sí? Si tuviéramos para muchos puntos, ¿sí?, por ejemplo, para todo este horizonte, o sea, otro experimento en un stack, por ejemplo, tenemos en negro el lugar real donde reflejaron las cosas y en rojo el lugar en donde se van a posicionar en el stack, ¿sí? Como vemos, no coinciden ni en posición, o sea, ni tampoco, no coinciden en altura, no coinciden en buzamiento, el buzamiento cambia y también hasta la altura cambia, ¿sí? La relación a la derecha muestra un gráfico similar en donde el reflector real es el rojo, que tiene un ángulo de inclinación, un ángulo de buzamiento, perdón, alfa real, y en verde lo que nosotros vemos en el stack, ¿sí?, que tiene un ángulo de inclinación alfa de stack. La relación entre el buzamiento real y el buzamiento aparente, observada en la sección sísmica, responde a esta ecuación, que el seno del alfa real, del ángulo real, del ángulo de buzamiento real, es la tangente del ángulo de stacking. Bueno, hay desde ya muchísimos algoritmos para resolver esto que es súper básico. Se puede resolver desde la manera desde migración geométrica post-stack a tratar de resolver la ecuación de onda. Hay mucha variedad en los algoritmos de migración. Simplemente les mostré un ejemplo para que vean cómo es el trabajo que se debe hacer con cada uno de los puntos. Bueno, acá les muestro un ejemplo de cómo se ve la sección stack antes de migrar, ¿sí? Yo hice un stack y, por ejemplo, tengo tres horizontes. Si yo no migro, puedo pensar que
En el horizonte más superficial tiene como una cuña bastante pronunciada, bastante casi cuadrada. El segundo horizonte tiene una forma rara acá, como si fuera un moño, y acá, en este sector donde estoy marcando, está continuo, ¿sí? Y acá tiene una loma, tiene una forma media rara, como si fuera una lomita. Y el horizonte más profundo directamente tiene un moño, ¿sí? Ahora, cuando yo migro, realmente la forma que tienen es muy diferente. Esto que parecía casi recto, en realidad es un sinclinal. Lo que parecía un moñito, ¿sí? Es un sinclinal también. Y esto que parecía continuo, en realidad está cortado. Acá hay una falla, un asalto, algo. Y también, bueno, el último horizonte también es muy diferente si lo vemos en la sección stack y en la sección migrada. Bueno, otro ejemplo, pero real, este está sacado del libro de Yilmaz. Acá vemos los bow ties, los moñitos, perfecto, en la sección stack, y luego al migrar se ve cómo cambia completamente la estructura, ¿sí? Esto es otro ejemplo de migración. En una sección stack se ve de esta manera, y en la sección migrada cambia muchísimo. Yo les pido que presten atención primero a todo este sector, ¿sí? Que es casi basamento, por acá, ¿sí? Sección stack, sección migrada. Sección stack, sección migrada. Y otra cosa que cambia mucho es aquí, en este sector que estoy marcando, no sé si se ve bien, aparece de golpe una falla que no estábamos viendo en el stack. ¿La alcanzan a ver? Sección migrada, sección stack. Sección migrada, sección stack. Bueno, hasta ahora venimos hablando de migración, pero más que nada teniendo en cuenta la sísmica 2D. Nosotros no solamente trabajamos con sísmica 2D, sino que también trabajamos con sísmica 3D. Los algoritmos son más complejos, pero ¿por qué vamos a trabajar con otro algoritmo? La respuesta es, este gráfico es bastante sencillo, es de French, es antiquísimo, y explica brevemente cómo, con un ejemplo chiquito, lo diferente que es, trabajar en 2D que trabajar en 3D. Supongamos que tengo esta estructura, ¿no? Tengo algo semicircular, una semiesfera, otra semiesfera o lo que sea, y un triángulo medio raro a izquierda rojo, ¿sí? La base es azul. Si yo hago sobre un stack sobre el plano rosa, lo que veo es lo que está en el primer panel, ¿sí? Esto es lo rojo, lo veo cortado, lo veo con algo que sobra por acá, veo de esta manera. Si yo hago la migración, aplico la migración sobre ese plano, ¿sí? En 2D, no voy a lograr la forma perfecta, ¿sí? La forma real, en realidad. Y eso pasa porque el algoritmo de migración 2D trabaja solamente sobre el plano en el que está, el evento, ¿no? O sea, en el plano de la sísmica. Si yo tengo eventos, ¿sí? Eventos de reflexión que están perpendiculares, directamente no los migra. Si están sobre el mismo plano, la migración funciona perfecto. Y si están en un plano intermedio, la migración funciona a medias, ¿sí? Por lo tanto, necesito recurrir a la migración 3D para poder ver correctamente, ¿sí? La forma de la estructura. Bueno, lo que les contaba recién, de que hay muchísimos métodos y algoritmos de migración sísmica, y cada uno tiene ventajas y desventajas. Pero, o sea, ¿en qué es lo que hay que pensar? ¿En qué problema tenemos? ¿Sí? Si tenemos
un yacimiento en donde las capas, sabemos ya a priori que las capas son bastante planas, que no hay problemas estructurales graves, que la geología es sencilla, que no hay variaciones laterales de velocidades importantes, no vale la pena hacer una migración súper pesada computacionalmente, porque las diferencias no van a ser muchas. El ir aplicando algoritmos más complejos se justifica siempre que la geología sea más compleja o que haya mucha variación de velocidad en el proyecto. Bueno, como conclusión, el procesamiento sísmico utiliza gran variedad de técnicas para generar un modelo de subsuelo a partir de los datos adquiridos en el campo. La secuencia de procesamiento aplicada depende de las características de cada proyecto en particular. El desafío de nosotros como procesadores es estimar y atenuar los efectos de los ruidos, ¿sí? sin tocar las reflexiones, ¿sí? Que es el dato geológico que queremos. Otra conclusión es que al construir la sección de stack se atenúa el ruido aleatorio y se incrementa la señal, eso quiero que lo tengan presente. Y lo que es importantísimo de la migración, nosotros vimos los stacks antes y después de la migración. El proceso de migración, reposiciona geométricamente las señales registradas para mostrar cada evento en la posición correcta. Si algún día son intérpretes, nunca interpreten una sección stack sin migrar, ¿sí? Bueno, finalmente quería agradecer a los chicos del capítulo estudiantil, especialmente a Lu y a Agus, por la invitación, muchas gracias, a mis compañeros a Juli, a Roy, a Fede, los compañeros del ciclo, luego a Tomás Di Biasi, a Daniel Lorenzo y a Marcelo Roisman por los consejos, y a toda mi familia que me aguantaron bastante. Muchas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias a vos por la charla. La verdad, muy, muy interesante, estuvo muy buena. Así que bueno, gracias por prestarnos tu tiempo para encantada. esta charla. Bueno, ahora quien quiera hacer alguna pregunta la pueden dejar por el chat y yo la leo, la leemos. Si quieren activar el micrófono igual tampoco habría problema. Y bueno, mientras les dejo acá en el chat el link para el formulario, para los que quieran tener el certificado. Y bueno, como dice ahí, para tener el certificado tienen que asistir a 3 de las 4 charlas del ciclo. Así que bueno, acá veo en el chat que mucha gente te felicita, muchas gracias. Gracias. Muy buena la charla. Cualquier duda está el mail adelante, si están viendo grabado la charla no hay problema, escriban. Es un tema complicado de explicar, pero ningún problema en contestar lo que sea. Sí, bueno, esta charla queda grabada, la vamos a subir al canal de YouTube por si quieren volver a ver algo. Genial. Así que, bueno. Siguen mandando, muy buena presentación. Felicitaciones. Y acá Néstor Acosta pregunta, dice, si podrías comentar cómo se determina del DT para la corrección dinámica. El delta T para la corrección dinámica, eso va con la velocidad, es decir, la corrección por normal move out corresponde a esta fórmula muy simplificada, es una aproximación de mucho más, pero responde es función del offset, ¿sí? Y es función de la velocidad de stack, ¿sí? De la velocidad, en realidad, la velocidad promedio que está por encima de todo el reflector, ¿sí? Y del T0 de cada reflector. T0 es
el tiempo, es decir, esta posición, ¿sí? Esta posición, como si estuviese registrado, ¿sí? Con la fuente y el receptor en el mismo punto. Es decir, no voy a medir este tiempo, sino que el T0 es el tiempo que está acá, en este punto, ¿sí? De la reflexión. ¿Quedó claro? Y el delta tiempo, o sea, está genial, gracias. Sí, lo importante es que es una corrección dinámica, entonces hay que tener cuidado después de mutear si exageradamente quedó muy estirada, muy deformada la onda. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? No hay problema. Bueno, entonces, bueno. Si no hay más preguntas, bueno, igual vos pusiste el mail ahí en el... Sí, encantada, no hay problema. De última nos pueden consultar a nosotros si no llegaron a anotarlo, eso. Genial. Así que, bueno, damos por finalizado el ciclo. La charla de hoy, el ciclo todavía no. Y bueno, los esperamos en la semana que viene con la tercera charla. Y bueno, estén atentos a nuestras redes para enterarse de las novedades. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias.